¿Ya no aguantas más? ¿Sientes que no te quedan fuerzas para seguir? Tu trabajo, tu relación, tu salud, tu dinero, todo al mismo tiempo, todo desmoronándose. Tu vida completamente patas arriba. Yo también estuve ahí, sentada en el suelo, sin saber si levantarme, sin saber si valía la pena, sin saber quién era yo cuando todo lo que creía que era ya no existía y nadie, absolutamente nadie, me dijo lo que realmente necesitaba escuchar. Así que hoy te lo digo yo, siéntate y escucha. Voy a contarte cómo empezó. Era un martes, no un día especial, no una fecha marcada en el calendario, un martes cualquiera, gris, frío, como tantos otros. Me desperté y sentí algo raro en el pecho, como si algo dentro de mí supiera lo que venía antes de que yo lo supiera. Ese día recibí una llamada que no esperaba. Después llegó un mensaje que no quería leer. Y antes de que terminara la tarde, el mundo que yo conocía, el que había construido durante años, el que creía que era sólido, el que creía que era mío, se estaba cayendo a pedazos delante de mis ojos. La relación terminada, el trabajo en el aire, la salud dando señales de alarma, el dinero desapareciendo, todo al mismo tiempo, como si el universo hubiera decidido, en un solo día, cobrar todo lo que yo le debía. Me acuerdo de sentarme en el suelo de mi cocina, no en una silla, en el suelo, con la espalda contra la pared fría y las manos sobre la cara, y llorar como no lloraba desde niña, sin control, sin vergüenza, sin intentar parar, porque ya no me quedaban fuerzas para contener nada. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es llegar a un punto en que ya no puedes ni fingir que estás bien? Yo sí lo sé, y si estás aquí ahora mismo, escuchando esto, probablemente tú también lo sabes. La pregunta que me hice esa noche, sentada en ese suelo frío, sola, con los ojos hinchados, fue la pregunta más honesta que me había hecho en años. ¿Y ahora qué? No había respuesta, solo silencio, y ese silencio era el más aterrador de mi vida. Cuando todo se cae al mismo tiempo, hacemos una de dos cosas, o luchamos contra todo, o nos paralizamos por completo. Yo luché, durante semanas, luché. Intenté arreglar todo a la vez, llamadas, mensajes, planes, listas, soluciones para cada problema, controlando cada detalle, intentando reconstruir en días lo que se había roto en años. Me levantaba a las 5 de la mañana, con la cabeza ya llena de problemas. Me acostaba a medianoche, sin haber resuelto ninguno, y cada día que pasaba, la sensación de caos era peor, no mejor, peor, porque eso es lo que nadie te dice sobre el caos. Cuanto más luchas contra él, más te consume. Es como caer en arenas movedizas. El movimiento desesperado no te saca, te hunde más, y yo me estaba hundiendo, hasta que un día, agotada, sin dormir, sin comer bien, sin poder concentrarme en nada, me senté otra vez en ese suelo, y esta vez no lloré, esta vez solo me quedé quieta, sin hacer nada, sin intentar resolver nada, solo, quieta, y en ese silencio extraño, en ese momento en que finalmente dejé de luchar contra todo, algo cambió, no afuera, nada cambió afuera, adentro. Siempre me había gustado leer sobre la mente humana, sobre cómo funciona el cerebro, sobre por qué hacemos lo que hacemos, sobre cómo algunas personas atraviesan tormentas que destruirían a cualquiera y salen del otro lado no solo enteras, sino más fuertes. Eso siempre me había fascinado. Pero en ese momento de mi vida, en medio de ese caos total, no estaba buscando filosofía, estaba buscando sobrevivir. Un día, casi por accidente, buscando algo completamente diferente, llegué a un texto escrito hace casi 2000 años, por un hombre que en ese momento
gobernaba el imperio romano más grande de la historia. Un hombre que tenía guerras en las fronteras, enfermedades devastando ciudades, traiciones dentro de su propio palacio, la muerte de sus hijos, y que todas las noches, antes de dormir, abría un cuaderno y escribía, no para publicarlo, no para que nadie lo leyera, para él mismo, para recordarse a sí mismo cómo mantenerse en pie cuando todo temblaba. Ese hombre era Marco Aurelio, y lo primero que leí fue esto: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Cuando entiendas esto, encontrarás tu fuerza. Me quedé paralizada. Leí esa frase 3 veces, 4, 5, y algo dentro de mí, algo que llevaba semanas apagado, empezó a encenderse, no porque fuera una solución mágica, sino porque era la primera vez en semanas que algo tenía sentido. Tienes poder sobre tu mente, no sobre lo que pasa afuera. Yo llevaba semanas intentando controlar todo lo que estaba pasando afuera. El trabajo, la relación, el dinero, las personas, las circunstancias, gastando toda mi energía, toda, en lo único que no podía controlar, y destruyéndome en el intento. Esa noche seguí leyendo, y fue como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto oscuro en el que yo llevaba meses tropezando. Descubrí el estoicismo y me pregunté, con una mezcla de alivio y de rabia, ¿cómo era posible que nadie me hubiera hablado de esto antes? ¿Cómo era posible que existiera toda esta sabiduría, 2000 años de sabiduría, sobre cómo atravesar el caos sin destruirte, y yo no lo supiera? ¿Dónde estaba esto cuando lo necesitaba? ¿Por qué nadie lo enseña? Siguiendo ese hilo, esa fascinación nueva que se había despertado en mí, llegué a algo todavía más antiguo, a Japón, a una palabra que no existe en español, Seiyaku. En japonés, Seiyaku describe un estado de calma profunda, que no depende de que todo esté bien afuera. No es la calma que sientes cuando los problemas se resuelven, no es la paz que viene cuando el caos termina, es algo completamente diferente. Es la calma que existe dentro del caos, la calma que no espera a que la tormenta pase para aparecer, la calma que está ahí, mientras la tormenta está en su peor momento. Los maestros japoneses lo explicaban con una imagen. Imagina el fondo del océano. En la superficie hay olas enormes, tormentas, corrientes violentas, todo en movimiento, todo en caos, pero en el fondo del océano todo es quieto, todo es silencio. La tormenta existe, es real, no desaparece, pero hay un lugar dentro del mismo océano donde la tormenta no llega. Seiyaku es ese lugar, y lo revolucionario, lo que me cambió la vida, es que ese lugar no está afuera, está dentro de ti, siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que nunca te enseñaron a encontrarlo, te enseñaron a luchar contra las olas, a intentar calmar la tormenta, a controlar el océano. Nadie te dijo que había un fondo tranquilo al que podías descender, que podías dejar que la tormenta existiera arriba y encontrar quietud abajo. Marco Aurelio lo sabía, por eso podía gobernar un imperio en caos, y aún así sentarse cada noche a escribir con claridad, no porque su vida fuera tranquila, sino porque había encontrado ese fondo, había encontrado su Seiyaku, y lo practicaba todos los días, en las peores circunstancias, no como escape, como ancla. Sé lo que estás pensando, muy bonito. Pero mi vida se está cayendo a pedazos ahora mismo. ¿Cómo se encuentra esa calma en medio de todo esto? Te voy a decir lo que a mí me funcionó. No es una lista de pasos, no es una técnica de respiración, no es una fórmula mágica. Es una sola pregunta, una pregunta que Marco Aurelio se hacía a sí mismo en los peores momentos, una pregunta que los estoicos convirtieron en su brújula cuando todo temblaba. La pregunta es esta: ¿esto depende de mí o no depende de mí? Eso es todo. Cuando el caos llegue, y va a llegar,
porque el caos es parte de la vida. Hazte esa pregunta sobre cada cosa que te está quitando el sueño. ¿Depende de mí? Si depende de ti, actúa. Con claridad, sin drama, sin catastrofismo. Solo actúa. Si no depende de ti, suéltalo. No porque no importe, sino porque gastar tu energía en lo que no controlas es como intentar detener la lluvia con las manos. Solo te mojas y te agota. Yo tardé semanas en entender esto, semanas de luchar contra todo, de intentar controlar lo incontrolable, de destruirme intentando arreglar lo que no dependía de mí, hasta que una noche, exhausta, me hice esa pregunta sobre cada uno de mis problemas y me di cuenta de algo que me dejó sin palabras. La mayoría de lo que me estaba destruyendo no dependía de mí. No podía controlar si la relación se salvaba. No podía controlar las decisiones de otras personas. No podía controlar la economía. No podía controlar el pasado. Lo único que podía controlar era cómo respondía, qué decidía hacer con lo que me había quedado, qué tipo de persona quería ser en medio de ese caos. Y en el momento en que solté lo que no era mío, algo se asentó. No todo se resolvió. Los problemas seguían ahí, pero yo ya no estaba en guerra con ellos. Y esa diferencia, esa pequeña diferencia entre luchar y soltar, lo cambió todo. Hoy, cuando el caos llega y sigue llegando, porque la vida no para, me acuerdo del fondo del océano, me acuerdo de que la tormenta es real y me acuerdo de que hay un lugar dentro de mí donde la tormenta no llega. No siempre lo encuentro de inmediato. A veces tardo, a veces me cuesta, pero sé que existe. Y eso, solo eso, hace que todo sea diferente. Si hoy tu vida está patas arriba, si sientes que no sabes por dónde empezar, si llevas semanas o meses aguantando lo inaguantable, quiero que recuerdes una cosa. La tormenta no es para siempre, y el fondo tranquilo siempre estuvo dentro de ti. Si este video llegó a ti en el momento exacto, si en algún punto sentiste que alguien finalmente entendió lo que estás viviendo, suscríbete. La semana que viene vamos más profundo todavía. Hay algo que Séneca escribió sobre las personas que drenan tu energía sin que lo notes, sobre los vínculos que no duelen a gritos, sino en silencio, poco a poco, hasta que un día miras tu vida y ya no reconoces nada. No te lo pierdas.